Para comprender por qué luchan israelíes y palestinos, considere estas 8 preguntas. En Medio Oriente, el conflicto palestino-israelí es uno de los más sangrientos y duraderos. En los últimos años, ha habido un nivel de tensión sin precedentes en el conflicto entre israelíes y palestinos. La organización militante islamista Hamás, que gobierna este territorio, tendió una emboscada a Israel con un ataque bien planificado este sábado, 7 de octubre, lanzando cientos de misiles hacia el sur de Israel. Esto llevó al ejército israelí a lanzar una feroz andanada de ataques contra Gaza. En batallas que los analistas consideran sin precedentes, ha habido cientos de muertes en ambos bandos. Este último estallido es parte de un conflicto prolongado y violento que ha caracterizado a Oriente Medio durante muchos años y no tiene visos de terminar. 1. ¿Cómo empezó la discusión? El movimiento sionista, que cobró impulso a principios del siglo XX, pretendía crear un Estado para los judíos, inspirado en el antisemitismo experimentado por los judíos en Europa. Bajo el Imperio Otomano, el área entre el río Jordán y el mar Mediterráneo, sagrada para musulmanes, judíos y católicos, estuvo habitada principalmente por árabes y otras comunidades musulmanas durante ese tiempo. Sin embargo, una importante afluencia de judíos, estimulada por objetivos sionistas, estaba empezando a provocar oposición dentro de las comunidades. La Liga de Naciones dio al Reino Unido el mandato de gobernar Palestina después del colapso del Imperio Otomano durante la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, los británicos habían dividido previamente Oriente Medio con Francia, por lo que rompieron una serie de promesas que habían hecho a los árabes y judíos antes y durante la guerra. Los conflictos entre grupos paramilitares judíos y bandas árabes resultaron de la tensión que esto creó entre sionistas y nacionalistas árabes. La necesidad de la creación de un Estado judío creció después de la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto. El plan inicial pedía que judíos y palestinos compartieran el control sobre el territorio bajo poder europeo. La tensión se convirtió en un problema regional después de la fundación de Israel el 14 de mayo de 1948, en lugar de ser solo un problema local. Irak, Siria, Jordania y Egipto invadieron esta zona al día siguiente. Conocida por los judíos como la Guerra de Independencia o Liberación, fue el primer conflicto árabe-israelí. El territorio original de las Naciones Unidas planeado para un Estado árabe fue reducido a la mitad después del conflicto. Para los palestinos, la Nakba marcó el inicio de la tragedia nacional y de la destrucción o catástrofe como se la conoció. 75.000 palestinos fueron expulsados por las tropas judías o huyeron a naciones cercanas. En 1956, los estados de Israel y Egipto afrontaron una crisis por el Canal de Suez, que se resolvió mediante la presión internacional sobre Israel, Francia e Inglaterra y no en el campo de batalla. En la Guerra de los 6 días de 1967, los combatientes tendrían la última palabra. En varios niveles, los acontecimientos del 5 al 10 de junio tuvieron efectos de largo alcance y duraderos. Victoria israelí sobre una coalición árabe fue abrumadora. Israel tomó el control de los altos del Golán de Siria, Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental, de Jordania, la Franja de Gaza y la península del Sinaí de Egipto. 500.000 palestinos abandonaron su país. El conflicto árabe-israelí final ocurrió durante la guerra de Yom Kippur en 1973, cuando Egipto y Siria lucharon contra Israel y el Cairo pudo retomar el Sinaí, que Israel finalmente entregó en su totalidad en 1982, pero no Gaza. Después de firmar un tratado de paz con Israel 6 años después, Egipto es la única nación árabe que lo ha hecho, después de Jordania. 2. ¿Por qué se estableció Israel en el Medio Oriente? Según la tradición judía, la región que ahora es Israel es la tierra que Dios prometió al primer patriarca, Abraham, y su descendencia. Los antiguos asirios, babilonios, persas, macedonios y romanos invadieron la región. Fue Roma quien dio a la zona el nombre de Palestina y quien expulsó a los judíos 7 décadas después de Cristo por apoyar movimientos nacionalistas que buscaban la independencia.
A medida que el Islam crecía en popularidad en el siglo VII después de Cristo, los árabes se apoderaron de Palestina, que más tarde conquistaron los cruzados europeos. Antes de que se impusiera el mandato británico durante la Primera Guerra Mundial, en 1516, se había establecido el dominio turco. En su informe a la Asamblea General del 3 de septiembre de 1947, el Comité Especial de las Naciones Unidas para Palestina dijo que la Declaración Balfour del gobierno británico de 1917, que proclamaba el apoyo a un hogar nacional para los judíos en Palestina y al mandato británico sobre Palestina, sirvieron como los principales argumentos basados en fuentes bíblicas e históricas para el establecimiento de un Estado judío en el Medio Oriente. Allí se reconocieron los vínculos históricos del pueblo judío con Palestina, así como las bases para restablecer el hogar nacional judío en esa zona. La presión internacional para reconocer un Estado judío creció después del holocausto perpetrado por los nazis contra millones de judíos en Europa antes y durante la Segunda Guerra Mundial. El gobierno británico llevó el asunto ante la ONU después de no poder encontrar una solución a la polarización entre el sionismo y el nacionalismo árabe. La Asamblea General adoptó un plan para la partición de Palestina el 29 de noviembre de 1947 que pedía el establecimiento de estados árabes y judíos separados, así como un gobierno especial para la ciudad de Jerusalén. Los árabes, que creían que perderían sus tierras, rechazaron el plan, pero los israelíes no. Por eso nunca se puso en práctica. El 14 de mayo de 1948, la Agencia Judía para Israel, el organismo representativo del mandato para el pueblo judío, anunció la independencia del Estado de Israel un día antes de que finalizara el mandato británico de Palestina. Israel presentó una solicitud para unirse a la ONU al día siguiente y un año después se le concedió la membresía. 3. ¿Por qué los territorios palestinos existen en dos partes? En su informe de 1947 a la Asamblea General, el Comité Especial de las Naciones Unidas para Palestina sugirió que el Estado árabe comprenda Galilea Occidental, la región montañosa de Samaria y Judea, con exclusión de la ciudad de Jerusalén y la llanura costera de Isdud hasta la frontera con Egipto. Sin embargo, tras el establecimiento de Israel y la Primera Guerra Árabe-Israelí, la línea de armisticio de 1949 definió los límites del territorio. Separados por aproximadamente 45 kilómetros están los dos territorios palestinos, la Franja de Gaza y Cisjordania, que incluye Jerusalén Oriental. Su superficie son 5.970 kilómetros cuadrados y 365 kilómetros cuadrados, en ese orden. Cisjordania está situada entre Jordania, al este, y Jerusalén, que tanto israelíes como palestinos reclaman como su capital. Gaza es una franja estrecha de entre 6 y 12 kilómetros de ancho y 41 kilómetros de largo. Las fronteras de Gaza son 51 kilómetros con Israel, 7 kilómetros con Egipto y 40 kilómetros de costa mediterránea. La Franja de Gaza fue tomada por Israel en la guerra de 1967 y recién fue liberada en 2005, a pesar de que todavía controla su frontera sur y mantiene un bloqueo aéreo, marítimo y terrestre que obstaculiza el flujo de mercancías, así como personas, servicios. Actualmente gobierna la Franja Hamás, la principal organización islámica en Palestina que nunca ha reconocido ningún acuerdo celebrado entre Israel y otras facciones palestinas. Si bien Fatah, la principal facción palestina, es más laica que islámica, Cisjordania está gobernada por la Autoridad Nacional Palestina, el gobierno palestino reconocido internacionalmente. 4. Nunca firmaron tratados de paz israelíes y palestinos. Después de que miles de palestinos fueron desarraigados y se estableció el Estado de Israel, el movimiento nacionalista palestino comenzó a reorganizarse en los campos de refugiados establecidos en otros estados árabes, así como en Cisjordania y Gaza, que estaban gobernados por Jordania y Egipto, respectivamente. Yasser Arafat dirigió a Fatah y otras organizaciones palestinas establecieron la Organización para la Liberación de Palestina justo antes de la guerra de 1967, y comenzaron a atacar a Israel desde Jordania y más tarde desde el Líbano.
Sin embargo, estos ataques también incluyeron ataques contra objetivos israelíes en Europa que no distinguieron entre atletas, embajadas o aviones. Tras años de ataques palestinos y asesinatos selectivos por parte de los servicios de seguridad israelíes, Israel y la Organización para la Liberación de Palestina firmaron los acuerdos de paz de Oslo en 1993, por los que la organización palestina aceptó la ley y renunció a la violencia y el terrorismo de Israel de existir en paz y seguridad, un reconocimiento que jamás la Organización Islámica del Pueblo Palestino nunca ha aceptado. Los acuerdos alcanzados en la capital de Noruega llevaron al establecimiento de la Autoridad Nacional Palestina, que ahora representa a los palestinos en los foros internacionales. Su presidente nombra a un primer ministro y a otros miembros de su gabinete después de ser elegido directamente para el cargo. Según Oslo, sus autoridades civiles y de seguridad gobiernan las áreas urbanas, Área A, mientras que solo sus representantes civiles, no los representantes de seguridad, gobiernan las áreas rurales, Área B. Este acuerdo no incluye Jerusalén Este, que los palestinos consideran la capital histórica. Entre las principales zonas de discordia para ambos partidos se encuentra Jerusalén. 5. ¿Cuáles son las principales áreas de discordia entre israelíes y palestinos? La creación de asentamientos de colonos judíos en Cisjordania, la barrera de seguridad que rodea esa región, denunciada por la Corte Internacional de Justicia de La Haya, y el prolongado proceso de establecimiento de un Estado palestino independiente han impedido el avance de las negociaciones de paz. Pero como lo demuestra el fracaso de las últimas negociaciones de paz significativas entre los dos grupos en Camp David, Estados Unidos, en 2000, durante las cuales el presidente saliente Bill Clinton no pudo negociar un acuerdo entre Arafat y el primer ministro israelí Ehud Barak, estas no son las únicas barreras. Las siguientes son las diferencias que no parecen ser conciliables. Jerusalén. Tras su conquista de Jerusalén Oriental en 1967, Israel afirma su reclamo de soberanía sobre la ciudad, que es sagrada para musulmanes, cristianos y judíos. Esto no se reconoce globalmente. La capital que desean los palestinos es Jerusalén Este. Tierra y fronteras, Israel se niega a reconocer la demanda de los palestinos de que su futuro Estado siga las fronteras que existían antes del 4 de junio de 1967, el comienzo de la Guerra de los 6 días. Asentamientos son viviendas que el gobierno israelí construyó en zonas que había capturado después de la Guerra de 1967 y están prohibidas por el derecho internacional. Hay más de 500.000 colonos judíos en Cisjordania y Jerusalén Este. El número de refugiados palestinos varía dependiendo de quién hace el recuento. El 96% de la población estimada de las 10 OLP está registrada en la ONU. Los palestinos argumentan que, aunque los refugiados tienen derecho a regresar al Israel actual, la identidad judía de Israel quedaría destruida si se les permitiera entrar. 6. Palestina, ¿es una nación? Tras dejar de ser una entidad observadora a finales de 2012, la ONU reconoció a Palestina como un Estado observador no miembro. Además de aumentar sus posibilidades de ser admitidos en agencias de la ONU y otros organismos, la medida dio a los palestinos la oportunidad de participar en los debates de la Asamblea General. Sin embargo, el Estado palestino no fue establecido mediante votación. Los palestinos lo intentaron un año antes, pero no recibieron suficiente respaldo del Consejo de Seguridad. Palestina es reconocida como Estado por 138 de los 193 miembros de la Asamblea General de la ONU, o más del 70% de ellos. 6. ¿Qué hace que Estados Unidos sea el principal aliado de Israel, quien respalda a los palestinos? En primer lugar, debemos tener en cuenta el hecho de que existe un lobby pro-israelí considerable y eficaz en Estados Unidos y que la opinión pública en general apoya la posición israelí, lo que la hace es casi imposible que un presidente renuncie a su apoyo a Israel. Ambos países también son aliados militares. Israel es uno de los mayores receptores de ayuda estadounidense, la mayor parte de la cual se proporciona como financiación para la adquisición de armamento.
Sin embargo, en diciembre de 2016, Estados Unidos hizo algo inusual en su acercamiento a Israel bajo el presidente Barack Obama. Decidió no vetar la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que denunciaba la política de asentamientos de Israel. Sin embargo, la elección de Donald Trump a la Casa Blanca dio un nuevo impulso a la relación entre Estados Unidos e Israel. Como resultado, Estados Unidos trasladó su embajada de Tel Aviv a Jerusalén, convirtiéndose en la primera nación del mundo en reconocer esa ciudad como la capital de Israel. 4 naciones árabes prósperas acordaron restablecer las relaciones diplomáticas con Israel durante los últimos meses de la presidencia de Trump. Joe Biden, el candidato demócrata que sucedió a Trump, también vio el conflicto palestino-israelí como un problema que requería un capital político significativo con un rendimiento muy bajo. Biden, sin embargo, planeó evitar la volátil situación. Incluso con su enfoque más cauteloso en materia de diplomacia, la administración Biden todavía apoya el reconocimiento de Israel. Los palestinos, por su parte, no cuentan con el respaldo abierto de una autoridad importante. Tras el derrocamiento de la Hermandad Musulmana, que históricamente ha estado asociada con el grupo palestino, por parte del ejército del presidente islamista Mohamed Morsi, Egipto dejó de apoyar a Hamás. Sus principales patrocinadores son Siria, Irán y el grupo libanés Hezbollah. Y aunque muchas personas simpatizan con su causa, esto generalmente no se materializa en la realidad. 8. Para que exista la posibilidad de una paz duradera, ¿qué tendría que ocurrir? Los israelíes tendrían que aceptar a Hamás como parte de un Estado soberano palestino, poner fin al bloqueo de Gaza y eliminar todas las restricciones a la libertad de movimiento de los palestinos en Cisjordania y Jerusalén Este. Se debe respetar la ley israelí y las organizaciones palestinas deben desistir de la violencia. Además, sería necesario llegar a acuerdos racionales relacionados con las fronteras, los asentamientos judíos y las repatriaciones de refugiados. Pero muchas cosas han cambiado desde 1948, cuando se estableció el Estado de Israel, en particular cómo se organizan los territorios en disputa a la luz de las guerras árabes-israelíes. Estos son acuerdos cerrados para Israel. No para los palestinos, que sostienen que las fronteras que deberían discutirse deberían ser las que existían antes del conflicto de 1967. Además, Cisjordania está experimentando una especie de guerra silenciosa debido a la construcción en curso de asentamientos judíos, lo que efectivamente reduce la cantidad de territorio palestino en esas áreas autónomas, mientras que la Franja de Gaza está experimentando un estado de conflicto cada vez más incontrolable. El simbolismo de Jerusalén, capital tanto de Israel como de Palestina, lo convierte posiblemente en el tema más complejo. Aunque Israel ocupó la parte oriental en 1967, tanto en la organización Hamás en Gaza y la Autoridad Nacional Palestina, que controla Cisjordania, la reclaman como su capital. Los enfrentamientos también son provocados por la llamada Marcha de las Banderas, que honra la toma de la parte oriental de la ciudad. Sin resolver esta cuestión, es imposible llegar a un acuerdo final. Muchas gracias por ver nuestro video, sería de mucha ayuda que nos apoyara suscribiéndote a nuestro canal, regalándonos un me gusta y activando la campanita para que te enteres cada vez que publiquemos un nuevo video. Con esto nos ayudas a seguir creciendo y así poder traer más contenido como este.